Hay personas que tienen una habilidad peligrosa y es la habilidad de imaginar cosas que todavía no existen. Hay, bueno, gente que imagina canciones, hay gente que imagina proyectos, hay gente que imagina negocios, pero hay un tipo especial de persona que es aquella que no puede dejar de imaginar. Hoy estoy conversando con uno de ellos, Carlos Gómez, aunque nadie lo llama así, todo el mundo lo conoce como el Gran Potoco. Él es director de gaitas colegiales, músico creativo, emprendedor y, bueno, alguien que lleva años demostrando que la creatividad no es un lujo artístico, sino es una forma de vivir. Bienvenido, Potoco, a Son Voz, lo que no se baila, se habla. Bueno, hermano, primero te voy a dar las gracias por esa presentación porque, bueno, creo que nunca me habían presentado tan bonito. Así que gracias. Feliz de estar aquí, chamo. De verdad que desde que me invitaste estaba súper ilusionado de que llegara nuestro día de conversar porque además me estás pidiendo hablar de algo que es mi gasolina, es parte de lo que me mueve. Yo, bueno, brindo por eso. Salud, hermano. Salud, con el buen café dedicado. Y te voy a hacer, bueno, la primera pregunta. ¿Cuándo recuerdas ese momento, ese primer momento que te diste cuenta, chamo, este cerebro creo que funciona diferente? Bueno, ese primer recuerdo es construido, pero es muy gracioso. La anécdota es muy cómica. Me cuentan mis padres. Yo recuerdo algunas fotografías. Me cuentan mis padres que era un domingo tranquilo en la casa y mi papá me decía que él estaba acostado en su cama y yo entré a su cuarto con 4 años y le dije, papá, compuse una canción. Y mi papá... Ah, ¿sí? Con 4 años. Sí. Ajá, sí, cántamela pues. Entonces dice que yo cogí una guitarra y le empecé a dar golpes a lo loco y canté una canción que es una gran obra de arte, la cual voy a proceder a interpretar, que decía: los chamos de la galaxia se quieren comer un moco. Los chamos de la galaxia son amigos de Cocho. Mi papá me decía Cocho. Entonces mi papá dice que terminó esto y él... Con rima y todo. Sí, él se queda así como callado. Me dice, ya va, ¿quién te enseñó eso? No, yo la hice. ¿Tú la puedes cantar otra vez? Y me dice que yo agarré mi guitarra otra vez, mi actitud, y empecé, los cham. Entonces cuando terminó esto, él dijo, oye, esto es diverso. O sea, wow. No. Lo agarró por sorpresa, ¿no? Y creo yo, y atesoro mucho, eso como un primer gran momento de empezar yo a definirme en el ámbito creativo. Ahora te pregunto, ¿Sí? ¿tú crees que naciste creativo o te entrenaste creativo? Bueno, creo que la respuesta es, parcialmente te la doy con esta anécdota. ¿Eres Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? Bueno, gracias por el honor. Más bien soy como un Yángel Herreras. No, mira. A ver, creo que así como pasa con la personalidad de alguien, hay componentes que vienen inherentes a tu ser, como es el temperamento. Entonces podríamos hablar de que hay un temperamento creativo, Ok. pero luego hay un entrenamiento que te permite generar un ámbito conductual. Ajá. Entonces, vamos a llevarlo al terreno de la ciencia. Yo pienso que naces con un temperamento creativo y luego eres capaz de generar una conducta creativa. Ok. Entrenando. Yo creo que pasa con otras características también. Precisamente hablamos de los deportistas. Ahorita te puse el ejemplo Sí. de Lionel Messi, que dicen, bueno, es que él nació talentoso. No, bueno, probablemente como defines exactamente, probablemente nació con Facilidades. algunas facilidades y unas cualidades físicas, pero que seguramente tuvo que entrenar durísimo, más de 10.000 horas, las famosas 10.000 horas para ser una persona extraordinaria, ¿no? Claro. Y Cristiano Ronaldo, por el contrario, dicen que, bueno, no nació con las mismas cualidades que a lo mejor tuvo Lionel Messi en su infancia, pero que a punta de trabajo duro, bueno, ahí está. Sí, una vigente, ¿no? disciplina feroz. Hay un cuento buenísimo de Cristiano que cuenta uno de sus compañeros de equipo que lo invitó para la casa. Mira, vente a la casa, vamos a janguear. Y él dice, buenísimo. Entonces dice que llega a casa de Cristiano
Y bueno, vamos a comer. Y entonces es una dieta rígida, pocos carbohidratos, tal, los carbohidratos complejos. Y él dice, bueno, está bien, terminan de comer y dice, bueno, vamos a entrenar. Y ya, no, ¿qué te pasa? ¿No me invitaste a tu casa? Sí, bueno, pero este es el plan. O sea, el tipo, o sea, es lo que tú dices, una mentalidad orientada a lograr mi objetivo. Entonces, creo que es una combinación de las dos cosas. Es decir, y no sé si me adelanto un poquito de lo que quieres conversar, pero la creatividad por sí sola, ahí reposada, bueno, se va a quedar en poco. Es decir, para potenciarla hay que trabajar. Compartimos un espacio que nos obliga a trabajar la creatividad, que son las gaitas colegiales, ¿no? Sí. Y bueno, para el quien no sabe, las gaitas colegiales es literalmente uno de los mayores laboratorios de creatividad que puede existir Así es. en Venezuela. Es adolescentes, tiempos limitados, presupuesto limitado y bueno, un público bastante exigente. Y bueno, al final siempre uno busca innovación real año tras Sí. año. ¿Qué te enseñaron las gaitas precisamente sobre la creatividad? Bueno, dijiste una palabra clave, laboratorio. Es decir, yo venía ya con un trabajo creativo, ¿ok? Con inquietudes, con aprendizajes, con entrenamiento, y llegar al ámbito de las gaitas colegiales fue conseguir un espacio propicio para atreverse más, para intentar más y para construir más. Y ha sido muy bonito porque, bueno, yo tengo 25 años en el mundo de gaitas intercolegiales. Pero digamos que los últimos 20 con el Andes, con el Instituto Andes, mi niño querido del Andes, me ha permitido desarrollar creatividad a borbotones, porque nos hemos encontrado año tras año planteando cosas o proponiendo ideas que a priori serían un poco atrevidas o, wow, ¿estás seguro que vas a hacer esto? Sí, 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 estoy seguro. Y ha sido bellísimo, bellísimo, porque para nosotros que somos creativos, es muy hermoso cuando logras ver florecer una idea que nació en tu cabeza. A veces de la nada y ideas que Sí, se van transformando en el camino sí, y verle que decir, reciben wow, incluso mira. inputs de las propias chicas participantes Sí, y lo que empezó siendo una semilla ahora es una gran pared. yo me sorprendo como un niño, o sea, yo me siento como un niño cuando veo una de mis ideas ya ejecutadas y poder decir, wow, se parece a lo que yo pensaba. Eso es como una emoción de niño, así lo describo. Mira, vamos a imaginar que el próximo año, en otro colegio distinto, te piden de manera creativa atender la siguiente situación. Los chamos este año, ninguno quiere participar en gaitas colegiales. Están más pendientes de TikTok y pues obviamente el colegio está preocupado de que se pierda la tradición. ¿Qué crees que podamos hacer nosotros de manera creativa para impulsar y motivar a estos chicos a participar en gaitas? ¿Quieres que genere algo ahorita? Sí, literal, es improvisación. Ok. A ver, justo ayer reflexionaba. La creatividad se puede poner muy filosófica. Entonces, Nos da esa libertad, sin duda. algo así, te voy a proponer algo muy Inception. Sería la creatividad para la creatividad. Ok. Es decir, yo propondría hacer una sesión con estos chamos Ajá. de cuyo título inicial sea ¿Quién soy? Ok. Para indagar Me gusta. indagar en ellos qué quiero, qué busco. Y porque la creatividad siempre necesita un briefing, necesita un insumo, necesita una chispa inicial. Exactamente. Entonces, para poder entenderlos y saber qué traen dentro, en su corazón y en su mente. Y en base a esto que traen, poderles generar una alternativa con la cual se puedan identificar. Pero mientras juntos transitamos un proceso de coquetear con la creatividad. Mucha gente dice, es que yo no soy creativo. Yo creo que están en un error cuando dicen eso. Sin Creo duda. que puede ser más o menos creativo, pero la creatividad es inherente al ser humano. Y en muchos aspectos somos creativos sin darnos cuenta. Entonces muchas veces creo que,
y yo lo he vivido, ¿ah? He vivido esto de chamos que no están tan convencidos. Creo que hacerles ver que puede haber un punto de encuentro entre lo que yo quiero y lo que me puede ofrecer el proyecto, allí puede estar la chispa. Y bueno, hay que ser creativo para lograrles dibujar ese punto de encuentro. Exactamente. Mucha gente tiene una concepción, por ejemplo, errada de lo que son las gaitas intercolegiales. Y por esa concepción, claro, es lo que en mi mente son las gaitas. Es correcto. Que no necesariamente es lo que realmente son. Me iría por ahí, una especie de bootcamp filosófico que termine en vamos a crear esto juntos. Por ahí. Hay que desarrollarlo, Daniel. Por ahí iría. ¿Por qué? ¿Tienes algún proyecto? No, pero estoy seguro que habrán muchos colegios que quisieran, obviamente, aventurarse en un proyecto tan hermoso y espectacular como lo es, y seguramente se enfrentan a este reto todos los años. No sé cuántos colegios pueden haber en Caracas, pero estoy seguro que son mucho más de los casi 30 Sí. que están participando actualmente en este proyecto, y año tras año estarán, pues obviamente, evaluándolo. Sin duda alguna que el elemento económico puede ser un elemento o una barrera inicial, pero Claro. tú acabas de decir algo importante que también lo he comentado muchísimo acá. La creatividad no es inherente o no está ligada necesariamente al campo artístico nada más, sino que es básicamente la capacidad de tomar ideas o buscar formas de solucionar un problema y lograr una solución. Y efectivamente, yo creo que a veces lo que falta es un poquito de creatividad de los líderes para resolver la barrera económica y salir adelante, ¿no? Algo bonito, hilando con lo que dijiste, es cuando se estudia sobre la creatividad, siempre la teoría explica que una de las características sine qua non de la creatividad es que aporte valor. ¿En qué sentido? Es decir, que la idea, además de ser buena, solucione un problema, una realidad. Exactamente. Porque si no, Así que la idea por sí sola, no cumplió una de sus funciones, ¿sabes? Exacto. El bebé no terminó de nacer. Entonces, allí hay una clave fundamental y tal cual. Es decir, de repente tú no creaste, no sé, la máquina que automáticamente pasa las hojas del libro, pero hace 2 semanas había un problema en tu casa, tú te sentaste y se te ocurrió una forma de atenderlo efectiva, que dejó a todo el mundo tranquilo, que generó paz en el hogar. Fuiste creativo. yo tengo una frase que comparto mucho con mi entorno y le voy a agregar algo con tu reflexión, que es, ideas tiene mucha gente, capacidad de ejecutarlas tiene poca, ¿no? Eso yo lo digo constantemente, porque aquí me llegan gente, chamo, ¿por qué no haces esto y esto y esto y esto y esto? Y yo, me dan una lista gigantesca. Si a eso le sumo la lista de ideas y recomendaciones que me puede dar ChatGPT, o sea, tengo, ok, sí, ideas hay muchas, pero capacidad de implementarlas hay muy pocas. Y luego que tengas la capacidad de hacerlo, que eso tenga un impacto real en solucionar un problema, mucho menos, ¿no? Sí. Entonces, Ese es el embudo. ese es el embudo, tal cual. ¿Cuál crees tú que es el mayor enemigo de la creatividad? Puede ser el miedo, el ego, la burocracia. En algunas empresas yo me atrevería a decir que la burocracia. Dani, yo he reflexionado sobre esto y me atrevo a decir con mucha certeza que el peor enemigo de la creatividad es la vergüenza. ¿Por qué? Desarróllame eso. No, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque tú trabajas con con muchas empresas, pero trabajas con una empresa muy importante en Venezuela que las leyendas urbanas dicen que a veces no tiene mejores ejecuciones por la burocracia. Bueno, es una empresa muy grande, ¿no? Y yo no sé si te pasa en tu campo precisamente de lo creativo, que en este caso la burocracia mata un poco las buenas ideas. Te voy a responder 2 preguntas, porque me tocaste la fibra. Sí, trabajo en una empresa maravillosa, trabajo o desarrollo proyectos para una empresa maravillosa, y yo voy a corregir ese mito urbano. Ajá. Ese puede haber sido la percepción de algunas personas y es válida, pero simplemente yo he descubierto
que hay que saber cómo vender la idea. Bueno, ya va. Cómo estructurar la idea, cómo venderla, cómo planificarla y cómo ejecutarla. Lo que pasa es que eso es como el embudo. Eso es retador, hilar los 4 puntos con fluidez. Exactamente. Va a haber obstáculos. Y allí lo que pasa es que hay muchas mentes creativas ven los obstáculos como, ya, se cayó la musa. No, no. Ten la conciencia del obstáculo. El obstáculo va a existir. Exacto. Pero entonces ahora se te pide que esa misma creatividad que estás teniendo para una activación, pues la tengas para la planificación y la ejecución. Es Hay que correcto. ser creativos para bordear los obstáculos naturales. Dani, tú lo sabes también. Una empresa, mientras más grande es, necesariamente tiene algunos niveles de burocracia. Si no, no podría existir. Exactamente. Porque si no, no puede haber 10 niveles de mando. Sin burocracia, o sea, es un desastre. Es correcto. Y naturalmente es más fácil que nos sentemos tú aquí y yo en una mesa y Daniel, se me ocurrió tal idea, dale, y si lo hacemos así, y esta tarde la hacemos. Pero es normal que en una organización donde hay planificación presupuestaria, objetivos estratégicos, una serie de actividades, calendario ya casado, etcétera, objetivos macro, micro, todos estos elementos deben bailar juntos y en medio de ese baile debe estar tu idea armónicamente navegando. Bueno, es un reto divino. A mí me pareció delicioso y te quería decir que no, en el caso de esta organización, no. Yo me atrevería a decir que hoy día están ejecutando ideas, no porque las haga yo, que las hago yo entre otras personas. Mucha gente con mucha creatividad y están ejecutando ideas de altísima calidad, creatividad y diversidad. Eso por ese lado. Yo coincido. Ahora, el enemigo de la creatividad y de lo desarrollo es la vergüenza. Porque en todos estos stages de lo que debe ocurrir para que una idea se ejecute, la mayoría de las veces muere antes de conocer la luz pública. Por la pena que tiene la persona que la pensó El el qué compartirla. No, mi idea no es suficientemente buena. Sí. No, me da... Ay, no, lo que pasa es que es un poquito ridículo lo que tengo en mente. Exacto. No, es que es imposible de lograr. Y empieza... Entonces es vergüenza disfrazada de miedo, de temor, de prudencia, falsa prudencia, pero es vergüenza, es la vergüenza del ser humano de el poco atrevimiento, de decir, ¿sabes qué? Mi idea es que se pongan unas pepas moradas y le salgan de los oídos unas chispas. Ya luego vemos en qué se convierte esa idea. Eso es importantísimo. Entonces, como que complemento diciéndote que para combatir a ese enemigo de la vergüenza, pues el primer gran paso es el atrevimiento. Ese es el primer gran aliado de la creatividad, el atrevimiento. Sí, nosotros aquí en Ímpetu tenemos una creencia que reza pan, agua y creatividad. Porque, bueno, es parte de nuestra existencia vital. Sí. Y creo que practicarla de manera diaria y cotidiana sin el miedo al que dirán y afrontando de manera vertical la vergüenza, como lo dices, creo que, bueno, ha dado excelentes resultados hasta ahora. Yo voy a entrar ahora en un debate sabroso y bonito que se ha venido dando obviamente desde hace un par de años quizás con más fuerza, que es la inteligencia artificial versus creatividad, ¿no? Hoy, pues, yo creo que estamos viviendo una época interesante. Previo a esta grabación, estuvimos haciendo algunos ejercicios en caliente con ChatGPT, programación, etcétera. Pero, ¿tú crees, en líneas generales, que la inteligencia artificial vaya a matar a la creatividad humana? Bueno, en el corto, mediano plazo, la verdad es que no lo veo. Y voy a dejar el largo con un asterisco allí flotante. ¿O lo va a potenciar? Porque no me siento dueño de la verdad. Porque, bueno, algo nos podría sorprender. Estamos especulando, exacto, pero... Sí, pero si tuviera que especular 100% en tiempo real, te diría que no. Y te digo que no, ¿por qué? Por la experiencia propia. Yo te lo puedo decir con toda honestidad. Todos los desarrollos creativos, hoy día, que ejecuto, tienen el apoyo de ChatGPT. Yo Sin uso duda. ChatGPT.
Yo también. Pero te voy a dar mi secreto. Te voy a dar mi secreto. Porque hay mucha gente por allí confundida pensando eso, que ChatGPT es un sustituto. Y bueno, ves a los muchachos, me han salido en TikTok los memes de los profesores corrigiendo los exámenes que dicen, ¿quieres que te dé más alternativas? Y dices, gracias, chat, pero no quiero. Entonces sí creo que mucha gente está confundida pensando, esta es la solución. Ya yo no tengo que hacer nada. ¿Con qué me he conseguido yo, Dani? Muchas veces mi desarrollo creativo lo hago solo. No estoy en una mesa creativa, que también es algo divinísimo de hacer, pero no es mi contexto. Yo hago dirección creativa solo. Entonces encuentro en ChatGPT un compañero de debate. Exactamente. Entonces es una mesa de lluvia de ideas virtual. ¿Tú le has Entonces yo dado digo, nombre a ChatGPT? no. ¿Le tienes un nombre? No, no, aún no, aún no. Yo la llamo Chatty y la llamo ella Chatty y yo todos los días, good morning Chatty. Bueno. Y ella arranca el debate. Bueno, está muy bien. Pero, a ver, he encontrado a alguien a quien decir, con quien rebotar mis ideas. Exactamente. Entonces, mira, yo tengo esta idea, pero aquí me falta tal elemento. Bueno, entonces Chat me dice, ¿y si te fuera por aquí? Y me han pasado las dos cosas, Daniel. Me ha pasado que estoy una hora interactuando con GPT y digo, ¿sabes qué? Nada de esto me funciona. No va con el objetivo que quiero lograr. Literal. Y hay días que lo primero que me arroja digo, listo, esto es lo que necesitaba para complementar mi idea. Primero, porque creería que no sería ético que alguien estuviera ofreciendo un servicio que sea 100% el resultado de una inteligencia artificial. Y dos, porque además recordemos que la arquitectura de la inteligencia artificial es limitada. Y ahí vas a decir, ¿cómo te atreves? No, es súper limitada. Cuando tú entiendes cómo funciona ChatGPT, dices, claro que tiene que ser limitada. ChatGPT solo puede consultar fuentes que estén publicadas en Internet. Exactamente. Claro, hay muchísimas. Y cada vez va a haber más. Pero no son infinitas, Pero Daniel. no son infinitas. No son infinitas. Como si son las posibilidades de nuestra mente. Cuidado. Sí, exactamente. Hay una película muy famosa sobre las posibilidades de la mente, ¿no? Pero yo coincido ¿Cuál? contigo. Beautiful Mind. Beautiful Mind. Yo coincido contigo y yo creo que lo bonito de este debate y de este miedo es que nos obliga a nosotros los seres humanos a ser mejores y a entrenar la creatividad. Lo hablé ayer precisamente con Oscar, de entrenar la mente y por ende la creatividad como si fuese un músculo dentro del gimnasio. Sí. Es evidente, y yo creo que ya se está empezando a percibir, de que los resultados de la inteligencia artificial, cualquiera que sea la herramienta, empiezan a parecerse y es precisamente cuando realmente hay una pincelada humana, cuando hay un matiz humano, cuando hay una mente humana diciendo, ok, esto me sirve, pero entonces lo reacomodo y le incorporo mi idea y ahora con esto construyo un nuevo producto y esto tiene sello humano realmente y esto es lo que realmente tiene valor. Entonces, yo creo que lo bonito de esta nueva revolución es que es eso, nos obliga, nos impulsa a ser mejores seres humanos. Claro, y el futuro. Por eso levanto las manos, porque ¿qué veo yo? ¿Y qué veo yo desde el ámbito creativo? Pues yo creería, Daniel, que la gente está reposando tanto valor en las inteligencias artificiales que vamos a ver en los próximos años compañías que se van a dedicar exclusivamente a alimentar con fuentes de calidad el Internet para que las inteligencias artificiales tengan comida de mejor calidad. Entonces, verás, yo creo que lo veremos. Y bueno, ya veremos este video en unos años. Compañías especializadas en, no sé, en data de consumidor. Pero como las antiguas. Como las antiguas que han utilizado las agencias de publicidad, las compañías importantes transnacionales, pero con otro enfoque. Con el enfoque de crear páginas web con información especializada de determinados temas. Porque mientras esa fuente no existe, hasta ahí llegó ChatGPT o Gemini o el que tú nombres. Hasta ahí llegó. Es correcto.
Entonces sí, no veo un enemigo, no veo un enemigo, sino veo un aliado, Un instrumento más. una Así como gran tú herramienta. agarrabas tu guitarra para idear nuevas canciones, Una ahora. herramienta más. Una herramienta más valiosísima. Yo le he hecho trampa a la inteligencia. Porque a veces ya tengo algo conceptualizado y no se lo digo. Le digo, mira, yo tengo que hacer esto. ¿Qué se te ocurre? Y te voy a ser honesto. No ha habido la primera vez que le haga esa trampa que lo que me arroje lo encuentre más atractivo que lo que ya había diseñado. No porque yo sea un genio, porque creo que la mente humana, Tiene un bueno, poder infinito. claro, es más empática. Esto es una máquina sacando datos en base a una curva normal de resultados. Mira, esto es lo que más veo por aquí. A mí me ha pasado mucho que, efectivamente, digo, mira, pero ¿no te parece mejor si hacemos esto? Tienes toda la razón, porque no lo enfocamos de manera, o sea, Bueno, porque además es full complaciente, ¿sabes? exactamente. Mira, me imagino que te pasa a ti muchísimo. Yo a veces estoy en situaciones en donde debo estar concentrado en algo y en vez de estar pensando en mi oponente de tenis, o sea, en un juego de tenis, por ejemplo, donde mi mente debería estar enfocada en lo que está ocurriendo porque es un deporte que demanda de muchísima concentración y de repente estoy en el juego y digo, perro, ¿será que las cuerdas de las guitarras van a funcionar? Es que no sé si se va a ver demasiado ridículo, las chamas de las gaitas me van a odiar, etcétera. O sea, ¿no te pasa que estás en situaciones donde de repente tu mente empieza a volar para otro lado y decir, oye, ¿será que si hago esto y precisamente el estímulo que recibiste en ese momento visual o auditivo te ayudó a complementar a una idea? Me pasa todo el tiempo. Esa es mi vida. ¿Cuál es la idea más loca que has tenido en general? Puede ser en el ámbito de gaitas, puede ser en el ámbito corporativo, en tu día a día. Mira, me voy a poner una franela anaranjada porque no sé, creo que y ocurrió algo alocado. Vamos a darle cota un poquitico. ¿Cuál ha sido tu idea más loca en gaitas Ok. colegiales? Mira, Dani. Yo creo que sin duda alguna fue lo que hicimos Jonathan y yo en Las Piratas del Andes. Esto fue en el año 2008, hace un ratito. ¿Y por qué? ¿Por Fueron qué unas fue gaitas loca? legendarias. Si tú te metes hoy en YouTube y las ves, vas a Sí. decir, bueno, está bien, está cool. Claro, pero eso fue hace 20 años. Hace 20 años no solo era cool, sino era muy loco. Era tan loco porque nos sentamos Jonathan y yo le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no tratamos de cambiar el discurso? Ajá. Cambiamos el discurso. Y entonces hicimos muchas cosas. Uno, que las niñas cuando se las comentamos, le parecían ridículas, qué raya, no, qué pena. Pero nosotros veíamos el potencial de lo que teníamos allí. Entre ellas recuerdo que decidimos simular un mar con unas telas y tal, la parte del agua, y con unas figuras, como unas chupetas de foami, los peces y los animales del mar y flotaban. Y yo veía esa película y decía, es que va a ser increíble. A ella le parecía ridiculísimo y fue legendario. Te tiene que haber pasado. Y, pero en ese momento era un cambio de discurso agresivo. Porque había como un lenguaje común de qué es lo que se hacía. Se sacaba la cintica, se le daba vueltica, se sacaban sombreros y paraguas. Ya. Entonces, eso por comentarte algún elemento. O nosotros, ese año dijimos, ¿sabes qué? Queremos hacer un show non-stop. No queremos parar y decir, bueno, nosotros somos el Instituto Andes y Sí, que suelta la fe. era lo típico en la época. Bueno, es como un vocabulario común. Exacto. Y no es que seamos unos genios porque no quisimos hacerlo, pero sí fue una idea que tenía un fundamento. Y ahí vamos otra vez, que pretende resolver un problema. Exacto. Y aquí yo cito mucho a Steve Jobs con Connecting the Dots. Todo en tu vida se conecta. Fíjate, yo me pagué mi universidad cantando de noche en orquestas de matrimonio. Y en esa cantada de noche yo aprendí una lección. Mientras la música no se detuviera, la pista no se vaciaba. En el momento que haces pam pam, bueno, y seguimos con nuestro set. Se vaciaba la Y pista. entonces yo le dije, repliquemos esa imagen. Mientras tu música no se detenga,
menos oportunidades para que la gente pierda el punto de atención. Si tú haces ¡pam! Bueno, nosotros somos el ANDE, de repente alguien dice, voy a aprovechar y me voy a comer un choripán, voy al baño. No, el objetivo de hacerlo corrido fue tratar de mantener a la gente allí esos 14, 15, 16 minutos de ejecución. En gaitas hay muchas anécdotas, obviamente, de momentos creativos que en papel parecían una locura y luego instrumentarlas y verlas ejecutadas de una manera mucho mejor inclusive de las imaginadas, bueno, creo que nos ha dado muchísimas lecciones. Una cosa que yo he intentado en Son Voz y en general en los espacios de ímpetu es hacer ver, no necesariamente a los talentos que vienen con la ilusión de muchos ser bailarines o bailarinas profesionales, sino sobre todo a sus representantes, sus mamás, sus papás, que pues muchos de ellos aún tienen el estigma y el cliché de que, bueno, si se dedican a la danza, probablemente no vayan a ser tan exitosos o van a el famoso vivir debajo de un puente, ¿no? Y yo creo exactamente lo mismo con la creatividad, porque pareciera que la creatividad por sí sola es, bueno, es simplemente un elemento más que debe tener igual todo profesional, pero es que la creatividad por sí sola, yo creo que es un campo primero que se estudia además de manera profesional, Sí. aunque la gente no lo crea. En Argentina, por ejemplo, hay institutos y universidades dedicadas y única y exclusivamente para desarrollar creativos. Y yo quisiera que tú me ayudaras a mandar un mensaje. Primero, vamos a imaginar que nos está viendo una chica o un chico de 15 años y que nos ve y dice, wow, yo creo que sí es posible, yo me veo identificado en eso, me la paso conectando ideas y resolviendo problemas desde cómo abrir una puerta hasta desarrollar un concepto de gaitas completico. ¿Qué crees tú que primero debería aprender esa persona, esa chica o ese chico? ¿Qué debería entrenar y qué consejo le darías? Ok, creo que primero tiene que ocurrir algo en el plano personal. Ujú. Es decir, si tú te identificas como una persona creativa, vamos a recoger un poquito, vamos a cosechar todo lo que hemos hablado. Ok. Si tú te consideras una persona creativa, debes trabajar en tu atrevimiento para que tus ideas no queden muertas antes de nacer. Ujú. En el atrevimiento de saber compartir tus ideas, atreverte a pensarlas, a crearlas, a imaginarlas y a plantearlas. Luego debes tener confianza. Es decir, una idea no va a prosperar si su creador no está confiado en que es ejecutable. Muchas veces esa idea loca, los demás la ven loca, pero tú dices, no, 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 es que no la están viendo como yo. Exactamente. Entonces tengo que tener confianza en mi idea. Ujú. Luego, debo tener una creatividad continuada, como lo hablamos. Es decir, una vez que me atreví a compartir esa idea y que confío en ella para que llegue a la ejecución, debo ser creativo para abrirle el camino de la ejecución y flexible. La flexibilidad, que en todo lo que estudies de creatividad vas a leer de flexibilidad. ¿Por qué? Bueno, porque casi nunca una idea llega a la ejecución tal cual como la imaginaste. Va a sufrir cambios, es natural, porque la compartiste con otras personas, porque hay algunas limitaciones en los recursos para ejecutar, lo que sea. Pero eso no debe ser, porque muchas veces también pasa, porque, bueno, no, entonces me doy por vencido. No es porque no van a hacer mi idea, no, sí la van a hacer, pero bueno, de repente es tu idea adaptada, ajustada, pero sigue siendo tu idea, sigue siendo tu materia prima. Eso en el ámbito personal. Eso son como las conductas identificables. Dani, luego algo que yo creo que es demasiado importante de reflexionar hoy en día, y lo dijiste tú, hay que formarse, Daniel. Hay que, uno, hay que entrenar la creatividad. ¿Cómo le Cuidado. entrenas? ¿Cómo le entrenas? Bueno, hay varias maneras. Hay herramientas lúdicas para entrenarla y hay cosas más teóricas Estructuradas. que son como los ejercicios de respiración de los cantantes. Exacto. Mira,
A ver, el padre de la semiótica, que es un americano de apellido Pierce, si no me equivoco, esto es algo valiosísimo que yo aprendí en la universidad. Habla de un proceso que se llama la semiosis ilimitada. La semiótica, perdón, me fui mucho. La semiótica es la interpretación de los signos. Ok. ¿Qué es un signo? Vamos a hacer algo sencillo. Un signo es, yo veo humo aquí, ¿y qué significa eso? Incendio. Incendio. De una vez. Perfecto. Es lo primero que se me viene a la mente. Eso es semiótica. Ahí tú practicaste la semiótica. Es darle significado a un signo. Un signo. Pero lo que Pierce dice, y esto a mí me voló la mente, y así ha sido mi insumo personal de práctica de la creatividad, de puesta en práctica, es que hay algo que se llama la semiosis ilimitada. Él dijo, ya va, pero es que muchas veces el signo le otorga significado a otro signo, que le otorga significado a otro signo. Y así va. Vamos a hacer un juego, por ejemplo. Estamos en el semáforo, y muchas veces es lo que te pasa cuando estás en el tenis. Vemos el semáforo, vemos la luz roja. ¿Qué significa la luz roja? Parar. Ok, parar. ¿Qué significa parar? Pasar de drive a pare. Ok. O frenar. ¿Qué significa frenar? Pisar. ¿Qué significa, El freno. ¿Qué significa pisar? Caminar también al mismo tiempo. ¿Qué significa caminar? Moverse. O sea, y ahí me puedo ir. Exacto. Vamos a estar 2 horas. Exacto. Ok, aquí estoy dando un tip personal mío. Yo muchas veces me obligo a entrar en un proceso de semiosis ilimitada. Y eso es un desarrollador tremendo de la creatividad. Por supuesto. Y lo haces de manera consciente, lo cual es Sí. una forma de entrenar. Segundo, me involucro en juegos de mesa que tienen alto contenido creativo. Hay muchísimos, desde el Pictionary, que lo conocen todos, que te obliga mímica. Un juego que se llama Papelito, maravilloso. Trato de jugar mucho, porque allí experimentas una creatividad sin vergüenza. Exactamente. Cuando juegas, te permites arrojar ideas libremente. Entonces eso te entrena a no tener esa vergüenza cuando entres en el campo real, cuando estés sentado con la persona que te está contratando y te dice, ok, mañana es la presentación. Entonces, bueno, y luego yo me he atrevido a lanzar unas ideas que yo digo, wow, qué cool que me atreví, porque luego se ejecutó. Estas 2 cosas para entrenar y luego estudiar, como tú lo dices. O sea, Argentina es la meca latinoamericana de la preparación en creatividad. De hecho, son famosísimos por los departamentos creativos de las agencias de publicidad. Inclusive inventaron un concepto que es de una especie de bootcamp creativo. Cuando tienen campañas importantes, cogen a su equipo de creativos y los mandan a una casa en el campo con piscina, 5 días, a una fábrica de ideas. Y bueno, has visto las grandes campañas que sacan. Son maneras de abordar una realidad. Lo que pasa es que la gente dice, pero ¿y cómo se estudia eso? Bueno, ahí te digo, si tenemos herramientas como ChatGPT, donde consultamos tanta información, pues allí también vas a conseguir un sinfín de institutos, cursos gratuitos, tutoriales, con los cuales puedes ir adquiriendo herramientas adicionales a esa creatividad. Yo, por ejemplo, lo hice en mi campo. Entonces, por ejemplo, como soy músico, pues también me metí en talleres de composición. Un taller de composición también termina siendo una herramienta de desarrollo de la creatividad. Porque para componer hay que ser creativo, estás creando una composición. Entonces tienes que saber de rimas, y ese es ilimitada. Tienes que saber de rimas, hay que leer poesía. Al leer poesía te tienen que interesar los libros. Y ahí vamos, ¿sabes? Es un ecosistema creativo. Yo le hago esta pregunta a casi todos mis invitados. Sobre todo aquellos que tienen una forma particular, entre comillas, de vivir. ¿Tú eres feliz, Potoco? Sí. ¿Consideras que eres feliz? Muy feliz. Mira, Potoquín, me encanta que me respondas que eres feliz, porque lo haces además teniendo como propósito y como forma de vida una herramienta que para nosotros en Ímpetu es fundamental, que es la creatividad. Pan, agua y creatividad, como reza nuestra creencia. Yo creo que aquí aprendimos algo importante y lo reafirmamos. Ya lo he comentado en otros episodios, y es que la creatividad no es solamente
para los artistas o para los músicos o para los diseñadores, la creatividad es la herramienta que te permite ver un camino donde nadie los ve, conectar puntos cuando a veces alguien no puede ver cómo conectarlos. Otoko, bueno, yo creo que las personas creativas tienen algo en común, que es que no pueden evitar dejar de imaginar. Y tal vez la pregunta no es si eres creativo, sino qué vas a hacer con esta creatividad que es inherente, como dijo Potoquín hace unos minutos. Gracias por venir a Son Voz, Garam Potoko. Hermano, gracias. Qué conversación tan sabrosa y ojalá que la aprovechen mucho para atreverse. Estoy segurísimo que sí, estoy seguro que lo que hemos conversado acá ha llegado al corazón de muchos. Por favor, comparte, suscribe y bueno, y si no, igual comparte y suscribe. Nos vemos en el próximo episodio de Son Voz, lo que no se baila, se habla. Chao. Chau. Gracias, Potoquín.